Trafficker, bienvenido a este quinto módulo y a esta Power Class que todos ustedes han estado esperando, porque definitivamente hoy vamos a aprender cuánto cobrar y es el resultado de todo lo que hemos hecho de aquí para atrás. Si ustedes ya construyeron su avatar, su oferta irresistible, su sistema de ventas, han definido claramente quién es su cliente, en este momento es el momento en el cual ustedes van a mostrarles su propuesta y no pueden fallar ni titubear al momento de cobrar sus honorarios. Y es que ustedes se encuentran en una posición privilegiada como traffickers digitales, porque existe mucha demanda de traffickers y existen pocas personas especializadas en nuestra labor. Cuando estaba preparando esta Power Class, se me vino a la mente una anécdota de mi padre de hace muchos años que aplica claramente a lo que pasa actualmente con el mercado de trafficker. Y es que yo quiero que ustedes se valoren porque la labor y el conocimiento que han aprendido hasta este momento, muy pocas personas lo saben. Entonces, sus honorarios y sus ingresos deben ir acorde a la capacidad y al conocimiento que ustedes tengan. Entonces eran finales de los años 80, yo estaba muy pequeño, yo soy el menor de 6 hijos, yo tendría más o menos unos 7 u 8 hijos, y yo recuerdo que en esa época mi madre me decía, mijito, mire a su papá en la televisión. Y mi padre estaba saliendo en los primeros y principales diarios de Colombia, se estaba bajando en esa época de un helicóptero del gobierno, del ejército, y después con el paso del tiempo me fueron contando y cuando ya yo estudié derecho y él me empezó a contar sus anécdotas, lo que aconteció en esa época fue que hubo un caso muy sonado a nivel nacional en donde hubo un agente de la DEA que fue asesinado. Recordemos que en esa época existía en Colombia una lucha muy fuerte contra el narcotráfico, porque era la época de Pablo Escobar. Y entonces llegó un agente encubierto de la DEA y un hombre en un bar, por cuestiones de trago y de mujeres, terminó asesinando al agente de la DEA sin conocer que esa persona era un agente de la DEA. Y esa familia contactó a mi padre, que es un abogado, y eso repercutió en que él se focalizó tanto en ese negocio que empezó a cerrar su oficina y a adquirir nuevos clientes. Todas las nuevas personas que llegaban a él le decían, no tengo tiempo, no tengo posibilidad de atenderlos, hasta el próximo año no recibo nuevos clientes. ¿Y eso qué generó? Eso generó que muchas más personas quisieran trabajar al lado de él porque se empezaron a activar de una manera inconsciente lo que nosotros hemos aprendido aquí en todas las Power Classes, que son gatillos mentales. En ese contexto, el gatillo mental de la escasez, el gatillo mental de la urgencia. Entonces, si nosotros hemos aprendido todos estos conceptos y los vamos a aplicar a nuestros clientes, ¿qué mejor que aplicarlos a nosotros mismos? Aplíquenlo en sus vidas y mejor aún a la hora de cobrar. Si su producto ya ustedes tienen conocimiento que hay una alta demanda, es decir, en la analogía que estoy haciendo, hay muchos clientes queriendo que un abogado los defienda, pero hay pocos abogados especializados y en este caso hay pocos traffickers que tienen el conocimiento que ya ustedes tienen, pues eso genera que sus honorarios sean mucho más altos. Y a eso quería referirme primero porque definitivamente hay en las carreras digitales varios focos en los cuales ustedes pueden dirigirse. Hay, por ejemplo, el copywriter, hay, por ejemplo, el community manager, hay el afiliado, hay el lanzador, hay el trafficker, y hay un común denominador entre todos los anteriores, y es que son muy escasos. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que empezar a valorar mucho nuestro trabajo y empezar a cobrar alto. Existen básicamente tres tipos de formas en las cuales ustedes pueden
adentrarse en este mundo de cómo cobrar. Y ya Jonathan se los decía en las masterclass anterior, en donde si ustedes están iniciando, entran en una etapa de aprendizaje, pero si ya han tenido resultados, entran en una etapa de experiencia, y si su experiencia y su aprendizaje es de tal punto que ya ustedes se vuelven necesarios para una empresa, pasan al punto del dinero. Pero dentro de esos tres conceptos existen siempre la forma en el que tú vas a cobrar un valor muy poco en muchos clientes o un valor alto en un solo cliente. Si tú te focalizas en clientes de high ticket o en clientes de low ticket, no estoy diciendo que necesariamente tienen que ser de high ticket. Les voy a contar que hace más o menos unos 4 o 5 años, yo me di cuenta que uno de los clientes más high ticket que había no eran ni siquiera grandes empresas, sino era trabajar con el gobierno, hacer contratos con ministerios y con el gobierno nacional, y eso fue lo que realicé. Precisamente en esta ciudad, en Medellín, dirigí un proyecto de la Cámara de Comercio que duró un año, y en ese año facturamos más de 1.800 millones, que estamos hablando de 650.000 dólares, con un solo cliente. Entonces uno puede decir, bueno, me voy a focalizar en clientes grandes, pero no es tampoco, hay fortalezas y debilidades. ¿Cuál es la principal debilidad? Que al ser entidades tan grandes, se mueven muy lento, y nuestra carrera es demasiado rápida. El concepto que aquí hemos aprendido, muy posiblemente en 2 meses o en 3 meses ya ha cambiado, porque el sector digital cambia a la velocidad de la luz, y las entidades tan grandes con burocracia no permiten que uno implemente estrategias de una forma o a la mayor celeridad posible. Les voy a poner un ejemplo. Si en este momento nosotros tenemos un embudo construido, pero nos damos cuenta que por X o Y motivo, por las métricas y por el análisis, el embudo tenemos que modificarlo, tenemos que agregar una nueva fuente de tráfico, tenemos que cambiar la landing page, tenemos que cambiar la tecnología, el ecosistema, porque estábamos utilizando una tecnología antigua, y por ejemplo en este momento debemos implementar MasterTools, que es nuevo y que es tecnología de punta. Eso en una corporación muy grande requiere de muchas autorizaciones, requiere de validaciones, requiere de presupuestos, y ya cuando pasan los meses y tú lo vas a implementar, ya tenemos que cambiar nuevamente. Entonces, yo en esta Power Class quiero darles todos los escenarios posibles en los cuales ustedes pueden trabajar, y ya son ustedes los que deciden en cuál se adentran. Pero en todos los escenarios tengan en cuenta algo, y es que mientras ustedes más focalizados se encuentren, más pueden cobrar. Si ustedes son un trafficker que tiene las mejores campañas, que optimiza de la mejor manera los recursos y el presupuesto, que analiza y optimiza las métricas y las campañas como ningún otro, que se focaliza en una fuente de tráfico específica, como lo puede ser Taboola, como lo puede ser Outbrain, como lo puede ser Yahoo, como lo puede ser TikTok, es especializado. Y nadie lo hace mejor que usted. Créame que el cliente que quiera estar con usted va a pagar más, va a tener que pagar un impuesto porque usted es el mejor. Pero usted no puede ser el mejor si usted está completamente disperso, realizando muchas cosas. Si usted quiere ser el mejor copywriter, el mejor afiliado, el mejor community manager, el mejor lanzador y el mejor trafficker, déjeme decirle que va a terminar haciendo ninguna bien. Pero si usted se focaliza como trafficker, va a poder especializarse y tener una mayor retribución por su trabajo. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos que tener claro si nuestro cliente tiene productos digitales o tiene productos físicos. Partamos de la base que los productos pueden ser bienes o servicios. Entonces, si tienen productos físicos, es muy difícil
traquear las ventas, porque ocurre en la tienda, ocurre en el local, ocurre en la oficina física de su cliente y ustedes no pueden estar todo el tiempo rastreando. Entonces, hay ventas que ocurren gracias a estrategias digitales, pero que no son contabilizadas y entonces el trafficker termina percibiendo menos por un trabajo que sí ejecutó. Entonces, en los bienes o en los productos físicos, la recomendación principal es pactar un valor fijo, unos honorarios mensuales, quincenales, semanales o por hora y destajo, a destajo, que es por una labor específica. Pero yo no recomiendo eso y por eso incluso Jonathan lo decía, es mejor focalizarse en productos digitales porque nos va a permitir escalar a un mayor nivel nuestros ingresos, porque no vamos a tener que depender de un valor fijo, sino variable en comisiones y basado en nuestros resultados. Y es que cuando uno está seguro del conocimiento y de lo que es capaz de lograr, y créame que con todo el conocimiento que ustedes han adquirido, tienen una posición privilegiada frente a muchas empresas, pues al poder garantizar resultados, ustedes van a poder incrementar ese valor. Ahora, en el caso de la fórmula del perdón y en el caso de Jorge Cadena, ustedes me van a decir, Daniel, pero es que en ese caso no es un producto digital, sino es un servicio, porque cuando yo conocí a Jorge, él solamente daba consultas, terapias, asesorías, como si ustedes están focalizados en un abogado o en un psicólogo o en un médico, son consultas las que cobran. Entonces tendrían ustedes que cobrar un porcentaje por cada consulta, pero es muy limitado. Pero en esos servicios que son intangibles, ustedes pueden convertir, como lo hicimos en este caso, una consulta, una terapia en un producto digital. Entonces pasa el servicio a convertirse en un producto digital. Ese es un concepto clarísimo y muy importante porque el hecho de que usted esté asesorando a un administrador no necesariamente significa que usted se va a dirigir a un nicho o a pocas clientes, a pocas personas, porque las horas del día no le alcanzan el administrador para atender a millones de clientes. Porque si usted traslada el conocimiento que él sabe en un producto digital, va a escalarlo como lo hicimos en la fórmula del perdón. Y en la fórmula del perdón, nosotros no cobramos un valor fijo, sino una comisión. Y en el lanzamiento es una comisión mucho mayor, porque cuando ustedes lanzan, dependiendo de el tamaño de audiencia del cliente, dependiendo de su expertise y dependiendo de su capacidad de inversión de presupuesto, los porcentajes pueden oscilar entre el 20% hasta un 70%. Incluso en Brasil hay 80, 90 y hay un caso del 100% en donde el lanzador le compra directamente al productor los derechos con un valor fijo por una sola vez y explota el 100% de las utilidades. Entonces, en este caso, con Jorge, nosotros pactamos un 50% de todos los ingresos provenientes de las ventas de los productos digitales y en este caso la fórmula del perdón es uno, pero ya se están planificando lanzar nuevos productos digitales por la acogida que ha tenido ese producto. Entonces, tengan presente que el 50% es por una labor completa de lanzamiento, una labor que comprende no solamente el tráfico, sino que comprende la definición, la oferta irresistible, la optimización de las campañas, el copywriting, la administración de las redes sociales, todo, y por eso un 50%. Pero si fuera solamente la labor de trafficker, vendría a representar entre un 15 o un 20% de la totalidad de los ingresos. Hay adicionalmente una tabla que dejó Jonathan y está dentro de la plataforma de Vmaster, que es un inicio, es un punto de partida, pero créame, no tome de referencia solamente los precios que están ahí.
valore el conocimiento que tiene en este momento y escale sus ingresos al siguiente nivel. En la siguiente Power Class les voy a mostrar la propuesta a la fórmula del perdón y les voy a traer más de 20 modelos y formatos que ustedes pueden utilizar, pueden descargar para que sus propuestas sean visiblemente atractivas, llamen la atención del cliente y sea irresistible el hecho de contratarlos a ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga.